Saludos amigos, muy buenos días. Bienvenidos a En Contacto a través de su canal 8 Mundo Max. Como de costumbre, este servidor Daniel Torres les agradece muy sinceramente por esta sintonía tan tempranito, cuando les recuerdo que nos extendemos hasta muy cerca de las 8:30 minutos en la mañana. Quería hablar en el día de hoy de deportes, quería hablar de las Olimpiadas, pero no el deporte en profundidad, sino realmente de algo que ha ocurrido que es significativo y que refleja hasta qué punto está la Cuba comunista está perdiendo terreno no solamente en disciplinas económicas, no solamente en disciplinas políticas, no solamente con el incremento de la oposición, sino también con el tremendo deterioro del deporte nacional cubano. Y para muestra, un botón. Vamos a hablar de las Olimpiadas, donde cerca de 120 atletas cubanos fueron allí a competir para tratar de levantar un poco el prestigio del deporte cubano y han protagonizado la peor forma de demostrar su carácter deportivo de los últimos 40 años. Quedaron en el número 18 en el casillero internacional de medallas. Ha sido la peor demostración del deporte cubano en los últimos 40 años. Para hablar de esto y algunos intríngulis del deporte y también como contrapunto lo que hicieron los atletas del exilio, he invitado al prestigioso periodista cubano-americano Pedro Corzo, para quien tengo los muy buenos días. ¿Cómo andamos? Daniel, muchísimas gracias por esta invitación, pero realmente has traído a una persona que de deporte sabe tanto como de física nuclear. Dígame usted, yo miro el deporte desde el ángulo de la acción política que él mismo implica, particularmente en el caso cubano. Y ahí es donde vamos. Ah, perfecto. Pero ya eso me tranquiliza. Pero primero te pregunto, ¿tú jugaste quimbumbia de niño? Yo no jugué nunca nada. Ni quimbumbia. Traté de jugar pelota, pero solo me dejaban jugar cuando llevaba 2 guantes. Y a uno solo no me permitían jugar. A que muchos televidentes jóvenes que nos están mirando ahora no saben lo que es el juego de la quimbumbia. Que era un palito chiquitico, sí, señor, así, afilado. Sí, señor, que era a lanzarlo. Tú le dabas a la punta del palito y había que batearlo. De niño jugué muchísima quimbumbia. No, yo no jugué quimbumbia, pero sí jugué un poquito de pelota, pero era muy malo. Bueno, yo también. Yo jugué pelota, era malísimo. Siempre estaba sentado ahí en el banco. En el banco. Bueno, vamos a hablar de la política y el deporte. Por eso es que estás tú aquí invitado. Y que son puntos realmente como todo en la vida. Todo en la vida está cargado en alguna medida de política. Por supuesto, hay políticas y políticas. Hay políticas sectarias, excluyentes en la acción deportiva y artística, que es lo que ha practicado el régimen cubano durante todo el tiempo que ha estado en el poder. Hay otras políticas que no tienen nada que ver en entrometerse en el deporte. Bueno, te quería poner el contrapunto, porque es interesante lo que ha ocurrido. Decía en la introducción que 120 atletas cubanos fueron allá a competir a nombre de Cuba, de la Cuba del Caribe, de la Cuba comunista, y ganaron 11 medallas en total. La peor demostración del deporte cubano en los últimos 40 años. O sea, no tenía antecedentes, tremendo descalabro realmente en los resultados. Sin embargo, una veintena de atletas cubanos que se fueron de la isla y que estaban representando a otros países, desde Chile hasta Azerbaiyán y Turquía, pasando por España, pasando por Estados Unidos, por supuesto. Bueno, este minúsculo grupo de atletas, de una veintena de atletas, ganaron 7 medallas. 7 medallas. ¿Qué significa esto para el deporte cubano? Mira, yo creo que el deporte cubano está en un franco deterioro como consecuencia del fin del subsidio soviético. La dictadura de la isla vendió 3 grandes milagros. 3 grandes milagros: el deporte, la educación y la salud. 3 grandes milagros que con el tiempo hemos visto que se han ido deteriorando y que de milagro nacional cubano no tenían absolutamente nada. Fueron éxitos, vamos a llamarles así, consecuencia del respaldo económico que la Unión Soviética facilitó por más de 30 años. Cuando terminó ese chorro de dólares que la Unión Soviética le facilitaba a Cuba para todos los menesteres que Castro hacía, que consideraba que le daba popularidad e influencia, todas esas instituciones empezaron a caer. La medicina cubana, como tú bien conoces, está en una profunda crisis, a pesar de ellos autotitularse potencia médica. Como tú bien sabes, la educación está en otra crisis terrible. Los proyectos como las escuelas al campo han tenido que abandonarlo. Las escuelas en la isla están prácticamente destruidas, en su inmensa mayoría, salvo aquellas escuelas de élites, que esas sí se mantienen vivas. Y el deporte, como tú acabas de poner, un ejemplo fortísimo del deterioro de lo que acontece en el país, en una actividad tan importante y que ha sido una de las vitrinas, repito, de la dictadura por décadas. Quizás
La única ventaja que le va a restar al deporte cubano por cierto periodo de tiempo hasta que la economía cubana, por su acción independiente del gobierno, pueda generar riquezas a los sectores que incursionen en la acción deportiva, quizás sea que lo único que le resta son los entrenadores, que son profesionales de esa actividad y que han ido viajando al exterior, han encontrado empleo en muchos países, porque eran personas disciplinadas, con conocimiento, involucradas en el deporte y con la disciplina, que tú decías hace un rato, que en Cuba se ha perdido en gran medida, con la disciplina que el castrismo impuso, ha impuesto y pretende seguir imponiendo. Una disciplina sustentada y basada en la represión más indiscriminada. Ahora fíjate, Cuba no, porque Cuba es realmente la nación. Y este es otro de los asuntos. Ellos quieren presentar a Cuba como el comunismo, como la supuesta revolución, como Fidel Castro. O sea, hablar de Cuba como si Cuba fuera Fidel Castro, y este es uno de los grandes errores, incluso ideológicos, que presenta Cuba, que trata de vender al exterior. Pero ahora un pregonero, un papagayo comunista de la mesa redonda, no lo puedo decir de otra forma, que se llama Randy Alonso, además de feo, es un tipo que no sé qué es lo que tiene. Yo no sé dónde se va a meter la cabeza ese hombre cuando aquello se acabe de desboronar. No, es posible que en un momento determinado busque asilo y venga a decir que todas las cosas que él dijo fue porque lo obligaron, porque lo amenazaron de muerte. Lo hemos visto aquí con mucha frecuencia, después de haber tenido un discurso pro gobierno, identificado plenamente con el gobierno, llegan aquí para desmentirse de una manera sin una gota de decoro. Bueno, este señor Randy Alonso, refiriéndose a un ballista cubano que corrió por España, porque lleva 3 años asilado en España, él se llama Orlando Ortega. Cuando este hombre gana, realmente, en las Olimpiadas, que ganó una medalla de plata y rompe en llanto, y le van a llevar una bandera cubana, el hombre rechaza la bandera cubana y se envuelve en una bandera española. Y con esta imagen que fotografía por completo la enorme crisis que está ocurriendo dentro de Cuba con ese régimen, porque es una imagen que fotografía de cuerpo entero lo que está ocurriendo. Y refleja, Daniel, perdóname, una crisis de nación. Claro, de nación. Pero bueno, Randy Alonso se le ocurre decir que ese señor era un ex cubano. No, en primer lugar, no existe la categoría de ex cubano, ex norteamericano. O tú eres cubano, o eres chileno, o eres argentino, pero el ex ese no existe. Ahora, fíjate qué interesante. Cuando los que viajan a Cuba, digo porque no formo parte de ese grupo, pero los que viajan a Cuba tienen que ir con un pasaporte cubano. No son ex cubanos. Para cobrarle la visa, para cobrarle el pasaje más caro del mundo, para sacarle la mayor cantidad de dinero posible cuando llevan equipajes, son cubanos. Ahí no son ex cubanos. Pero para ganar una medalla olímpica, si no representan al régimen castrista, entonces para ellos sí son ex cubanos. Porque el gobierno cubano siempre ha establecido las pautas que simple y llanamente le favorecen a ellos. Ellos no buscan pautas justas, no las tienen en ninguna acción gubernamental. Y retomando el tema de la crisis de nación, yo creo que esto es consecuencia de que Fidel Castro intentó gestar, hacerle creer a la población que él personificaba a la nación cubana. Y muchos cubanos identificaron, por desgracia, hay que decirlo, muchos cubanos, no pocos cubanos, a Cuba con Fidel Castro. Igual que identificaron los cambios sociales que se produjeron en Cuba, mientras estos fueron buenos, por supuesto, con Fidel Castro. Y esa simbiosis, esa trilogía de Fidel Castro, nación, revolución, pues ha permanecido en el tiempo y ha dejado una huella muy profunda, muy grande en ciertos ciudadanos que al rechazar a Fidel Castro, en su imaginación y en su conducta, rechazan también a Cuba. Por eso vemos que muchos jóvenes no quieren saber, por ejemplo, de los patricios de la guerra del 68 ni de la guerra del 95, y vemos también la gran ignorancia que tienen muchas personas de nuestro periodo republicano y de los progresos que se alcanzaron en el periodo republicano. Y es que se ha manejado la historia, se ha controlado la historia, se ha manejado la sociedad, y Castro ha pretendido ser Cuba, repito, algo que nos va a hacer mucho daño, que va a tocar un largo proceso de educación, de información, para que la gente se percate en que Castro nunca ha sido Cuba, que Castro lamentablemente se adueñó de Cuba por la besanía, la cobardía y quizás la falta de talento de un amplio sector de la clase dirigente cubana de los años 60.
Bueno, las próximas Olimpiadas van a ser en Japón y se acaba de anunciar justamente en las últimas horas, según me acaba de confirmar nuestro director técnico Oscar Suárez, de que ha sido aprobado por el Comité Olímpico que el deporte, el béisbol, sea parte de los Juegos Olímpicos. Y digo esto porque hay una playa de atletas cubanos en el exilio, que salieron de Cuba, que se escaparon de Cuba, que están jugando en grandes ligas y que de la noche a la mañana se convirtieron en millonarios por su talento, no por otra cosa, por su talento deportivo. Y allá Cuba se verá entonces con equipos norteamericanos posiblemente integrados por importantes atletas cubanos que no van a representar a esa bandera, sino que van a representar a la bandera de los Estados Unidos. O sea que al que no quiere caldo, creo que 3 tazas. Y hasta 5. Y hasta 5. ¿Tú recuerdas a aquellos deportistas que llegaban a Cuba y cuando tenían una medalla lo primero que hacían era decir que la medalla era para Fidel Castro? Sí, y cómo no. Aquello era aberrante. En esta semana vi una cosa en la televisión venezolana que me llamó mucho la atención y fue una deportista que ganó una medalla, no recuerdo de qué categoría, y el periodista le preguntaba y le preguntaba y le decía, ¿y a quién le dedicas esta medalla? A mi familia y a Maduro, que Nicolás Maduro ha hecho mucho, hasta que la niña no le quedó otra alternativa, porque fue tanta la presión, de decir, sí, también al presidente Nicolás Maduro. Pero lo dijo al final del camino. En Cuba fue diferente. Aquí el torpe fue el periodista. En Cuba estas personas estaban instruidas, evidentemente, a que si ganaban una medalla, la medalla era para Fidel Castro. Por ese concepto equivocado que tú acabas de referir con genialidad, de que se confunde a la nación con Fidel Castro, porque es la imagen que se ha querido exportar. El padre de la patria es el senil dictador. El hombre que construyó el país. Exacto. Es un concepto peligroso, que es el concepto de refundación de naciones, que es el que ha tratado de establecer, y mejor dicho, que estableció Fidel Castro, pero que Hugo Chávez copió, que Rafael Correa copió, que Daniel Ortega copió y que Evo Morales ha copiado. O sea, ellos son la nación. A partir de que ellos llegan al poder, la nación es otra, sobre otros valores, otras normas, otras costumbres y otros compromisos, porque lo que existió ayer, eso no sirvió. Bueno, para redondear el tema cubano, en los minutos que me quedan, nos quedan aproximadamente unos 3 o 4 minutos con este segmento político iniciando el programa. Quería referirme ahora a la misma Cuba, pero con otras aristas. Acaban de, si no defenestrarlo, acaban de ponerlo a jugar banco, para utilizar un argot deportivo, a Eusebio Leal, el historiador de La Habana. Se dice que está enfermo, pero por otra parte ha sido sustituido por militares que van ahora a asumir justamente el mando de lo que era una corporación que había rescatado el casco histórico de La Habana sobre todo, y otras múltiples tareas que había hecho Eusebio Leal, que se había granjeado realmente una altísima popularidad dentro del hombre de a pie en Cuba, porque lo veían no como y en el exterior, perdóname, y en el exterior. Porque además, si había un hombre liberal en Cuba, o hay un hombre liberal en Cuba que tenía a veces expresiones que uno decía no pertenece a la nomenclatura, era Eusebio Leal, era un profundo crítico. Pero parece que Raúl Castro ya desistió de este hombre y ha puesto al frente ahora a militares que son los que están llevando el desarrollo turístico en Cuba. Y te digo esto porque acaba de salir a la luz ahora un artículo de Pablo Alfonso, un compañero tuyo de trabajo. Un excelente periodista. Excelente periodista, trabajó en el Nuevo Herald, donde tuvo también sus contradicciones allá en el periódico. Y ahora Pablo Alfonso revela nombres de generales que están al frente del turismo en Cuba, como es el caso de un señor que es general de brigada, Luis Pérez Róspide. Tiene 73 años de edad. O sea, que es un hombre ya que tiene Medicare, si viviera acá en los Estados Unidos. Como nosotros. Como nosotros. Pero este hombre, la única experiencia que tenía como jefe de cosas, de empresas, era de la industria militar. Y lo han sacado y lo han puesto al frente de la corporación Gaviota, que es una corporación que tiene más de 50 hoteles que manejan en Cuba. Daniel, como tú dices, el tiempo está muy limitado, pero eso demuestra de que el gobierno cubano se está preparando para iniciar un proceso de transición dentro del castrismo. O sea, está preparando, que ya de hecho está bastante consolidada esa preparación, está ampliando la preparación de crear estructuras de poder que hagan factible y posible que más allá de la vida de los Castro se pueda mantener el modelo político impuesto en Cuba. Esa es una realidad. En Cuba lamentablemente no hay una posibilidad, al menos en la voluntad de los que la gobiernan, de establecer una sociedad democrática. Lo que quieren es más de lo mismo. En el mejor de los casos,
y hace varios años me lo comentaba el escritor José Antonio Bertini, en el mejor de los casos Cuba va a avanzar hacia el socialismo del siglo XXI, que no es nada más ni nada menos que una autocracia, una burguesía de gobierno vinculada a las máximas autoridades. Ahora, ¿tú crees en realidad que con la ausencia ya física de los Castro, tanto de Fidel como de Raúl, que pueda continuar ese tipo de concepto del mundo? Sí, creo que por unos cuantos años va a poder continuar. Son muchos los intereses, mucho el entramado. Estás mencionando un general que simplemente es general, que no sabe nada de historia y va a asumir ese cargo. Como ese general hay otros que sí conocen de algunas actividades que están realizando. Tú miras la estructura económica cubana, está controlada por generales en activo, altos oficiales en activo o en condición de retiro, pero que son también hombres capaces de utilizar, en el caso de que lo requieran las circunstancias, las armas para conservar el poder. Son gente muy comprometida con el gobierno, han hecho muchas cosas realmente negativas y lo peor de todo, haber destruido el tejido de la nación cubana, tanto social como humano. Y eso ellos van a tratar de preservarlo. Yo no soy optimista con el futuro. Creo que hay que trabajar con el mayor optimismo posible. No se puede cejar en el empeño, pero hay que hacerlo sobre bases reales. Y es que el castrismo no pretende cambiar, pretende seguir siendo más de lo mismo. Por lo que nosotros tenemos que tratar de seguir luchando porque cambie. Bueno, al frente de la corporación CIME, para ser bien concreto, han puesto también a otro coronel, a un alto cargo militar, que es el señor Héctor Oroza. La corporación CIME maneja, si la memoria no me traiciona, cerca de $1.000 millones al año. Ahí lo tienes. $1.000 son los millones empresarios, son los gerentes, son los managers. Recuerda que lo que aconteció en la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética se desmorona como tal, los que tenían administraciones y controles de empresas pasaron en alguna medida a tener el manejo de las mismas. Y por encima, y perdóname que insista tanto en esto, pero es para demostrar que está militarizada la economía cubana totalmente. Por encima de todas estas personas que acabo de nombrarte, está alguien cercanísimo a Raúl Castro, que es el general de división Luis Alberto Rodríguez López. Este maneja la corporación Gaesa, que es una sombrilla. Por supuesto, es un monopolio gigantesco. Gigantesco, comparado con Disney incluso. Por eso es que hay que tener ese elemento y considerar de que no hay voluntad en la dictadura de cambios, aunque por primera vez en la historia, como afirmó Raúl Castro, ellos dejen el poder. No hay voluntad de cambios. Será un castrismo sin Castro. Esa es mi opinión, sin los Castro. Yo no creo realmente, bueno, habrá una etapa de transición, ya para terminar estos comentarios. Yo no te estoy hablando que puede ocurrir dentro de 10 años. Correcto, estoy hablando la voluntad inmediata. Lo inmediato. Hay que recordar que Franco pensó que lo tenía todo bien atadito y que el franquismo iba a continuar como modelo, y en España, por suerte, se estableció una democracia bien sólida. Y con mucha rapidez, una transición rápida. Hay que tener siempre esa esperanza y trabajar en virtud a esa esperanza. Pero yo me refiero a la voluntad del castrismo y a las posibilidades inmediatas. Voy a seguir ese ejemplo que acabas de poner ahora, justamente por una participación protagónica del rey, de Juan Carlos, se logró una transición sumamente rápida hacia una democracia que tiene sus problemas, pero que es una democracia. Pero nosotros no tenemos un rey. Pudiera parecer, nunca se sabe. Un rey. No monárquico, como lo vemos en la figura monárquica, pero pudiera haber un líder en un momento determinado de estos propios militares. Es posible que haya un sargento o un general que quiera cambios, pero entonces yo creo que va a haber otros sargentos y otros generales que no van a querer esos cambios porque van a ser muchos los factores afectados. Hay que tener presente que en Cuba se ha establecido una dinastía y que esa dinastía tiene una corte. Esa corte, al igual que las cortes europeas del siglo XIX y XVIII, se casan entre sí, tienen empresas entre sí, hay unos lazos familiares, unos lazos de intereses muy sólidos que hay que quebrarlos. No digo que nos crucemos de brazos, hay que quebrarlos, pero hay que tener presente de que existen. Bueno, quiero ser un poco más optimista que tú y quiero pensar que va a haber una transición sumamente corta y que tal vez veamos una Cuba democrática. Y yo anhelo equivocarme. Gracias, Pedro, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Gracias a ti. En Contacto llega a ustedes en parte por cortesía de las tiendas All Uniform Wear, con todo tipo de uniformes para usted. All Uniform Wear te ofrece su gran promoción de uniformes y te entrega 5 sets por solamente $99.99.
uniformes escolares para el sector de la salud, uniformes de mantenimiento y mucho más, con la mayor calidad y excelente precio, por solamente $99.99. 305-887-9552. Por más de 50 años, la familia León ha estado al servicio de nuestra comunidad, siempre a la vanguardia, comprometidos con la excelencia, con un servicio lleno de respeto, profesionalismo y compasión. En los últimos 20 años, León Medical Centers ha sido un símbolo de calidad, reconocido a través de esta gran nación y admirado en nuestra comunidad, comprobando su liderazgo con sus médicos catedráticos, sus modernos centros y su compromiso con las causas más nobles de nuestra comunidad. Un gran número de los servicios que hoy ofrecen otros centros médicos fueron desarrollados y perfeccionados por León Medical Centers. Pero León continúa ofreciendo servicios exclusivos como los centros de servicios hospitalarios. León Medical Centers, celebrando 20 años de excelencia médica, liderazgo y atención personal. ¿Sufrió un accidente de auto? Dynamic Medical tiene la solución. Tenemos la mejor atención médica para sus lesiones. Y tenemos los mejores abogados para sus beneficios. Tenemos gran experiencia. Dynamic lo tiene todo. Llame al 305-821-5119. Asclepius Medical le está ofreciendo el tratamiento anti-envejecimiento de plasma rico en plaquetas, lo cual es un elemento reparador de los tejidos. Este tratamiento se aplica en cara, cuello, V del escote, al igual que las manos y cuero cabelludo. Es un tratamiento totalmente natural, con excelentes resultados y sin efectos secundarios. Esta sustancia natural también es aplicada en las articulaciones inflamadas y dolorosas, reparando los tejidos y disminuyendo estos síntomas. La primera evaluación es gratis. 305-228-2772.